¿Sabías que algunas de las tradiciones que hoy consideramos cristianas tienen sus raíces en rituales paganos mucho más antiguos? Imagínate esto. Estás entrando en un antiguo templo, pero en lugar de ver a un ídolo pagano, te encuentras con un altar cristiano. ¿Cómo sucedió esto? Hoy vamos a hablar de cómo distintas creencias y culturas se mezclaron con el cristianismo y cómo lo podemos ver en el día de hoy. Ven y acompáñanos en Punto de Encuentro, en donde exploraremos juntos las grandes preguntas de la fe. Primero, hablemos de lo básico: sincretismo. ¿Alguna vez has escuchado esta palabra? Bueno, ¿qué es lo que es? En pocas palabras, el sincretismo es la mezcla de dos o más tradiciones religiosas o culturales que al fusionarse crean algo nuevo. No se trata simplemente de agregar un poco de una y otro poco de otra. Es más bien un proceso de transformación. Imagínate un licuado. Pones distintos ingredientes y al final obtienes algo completamente distinto. Claro, con el sabor de cada uno, pero también algo nuevo. El sincretismo ha sido parte de la historia de muchas religiones y el cristianismo no ha sido la excepción. Durante su expansión, el cristianismo se encontró con pueblos y culturas que tenían tradiciones religiosas muy arraigadas, y en lugar de eliminar esas creencias por completo, muchas veces la adoptó y la transformó. Así encontramos hoy en día elementos de otras religiones que se integraron al cristianismo y que aún persisten. Contaminación o adaptación. Aquí surge una pregunta que ha causado mucho debate. ¿Es el sincretismo una contaminación de la fe pura o es una adaptación necesaria? Para algunos, el sincretismo es problemático. Dicen que mezclar lo sagrado con lo profano es una forma de desvirtuar la verdadera doctrina cristiana. Esta visión considera el sincretismo como una pérdida de pureza, una corrupción de la fe. Por ejemplo, ciertos líderes temían que, al incorporar elementos paganos, los fieles se confundieran y no comprendieran la verdadera enseñanza cristiana. Por otro lado, hay quienes ven en el sincretismo como una adaptación cultural positiva. Piensa en el proceso de evangelización. Los primeros misioneros se enfrentaban a pueblos que tenían creencias profundamente arraigadas, y que para que ellos pudieran aceptar el mensaje cristiano, se debió buscar puntos en común y resignificar muchas prácticas existentes. Esto hizo que el cristianismo fuera más accesible y significativo en muchas culturas, permitiendo un proceso de transición menos drásticas y más comprensible. Prueba de ello, por ejemplo, es la Navidad. La fecha 25 de diciembre, o, por ejemplo, uno de los elementos más distintivos, que es el árbol de Pascua, son elementos que por un momento ayudaron a poder propagar el evangelio en ciertos pueblos que tenían esas fechas y esos elementos como parte de sus creencias profundamente arraigadas. Sin embargo, en una perspectiva evangélica, el sincretismo puede ser visto como algo contraproducente. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 19, vemos un ejemplo de conversión cristiana en donde los nuevos creyentes quemaron sus libros de magia como un acto simbólico de dejar atrás sus prácticas anteriores. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19, 18-20. La conversión del cristianismo es presentada como un acto voluntario, pero también total, en el que no se permite la mezcla con elementos paganos. Esto sugiere que, para que la fe cristiana sea genuina, debe existir una ruptura clara y definitiva con las prácticas previas.
La epístola Ad Mellitum, un ejemplo pragmático del sincretismo. Ahora vamos a viajar al siglo VII con un personaje clave en nuestra historia, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno. En una carta que escribió al obispo Mellitus, conocida como Epístola Ad Mellitum, Gregorio dio una instrucción muy curiosa sobre cómo convertir a los anglosajones al cristianismo. ¿Qué dijo exactamente? Pues Gregorio sugirió que los templos paganos no debían ser destruidos, sino que debían ser adaptados al culto cristiano. Escuchen esto. Que los templos de los ídolos de aquellas gentes no deben ser destruidos, solo los ídolos que en ellas se encuentran, que con agua bendita se rocíen y bendigan los mismos templos, que sean construidos los altares y depositadas las reliquias, porque si los mencionados templos están bien construidos, es necesario que ellos vean cambiado su antiguo culto a los demonios por el culto al verdadero Dios, que mientras el pueblo no vea sus templos destruidos, más fácilmente podrán abandonar el error de su alma y ser movidos con mayor prontitud, al frecuentar sus lugares acostumbrados, al conocimiento y adoración del verdadero Dios. Este ejemplo muestra cómo la Iglesia, en lugar de imponer un cambio abrupto, prefería transformar lo que ya existía para que fuera más aceptable. Sin embargo, desde una perspectiva, es importante cuestionar si esta estrategia realmente fomentó una fe genuina o simplemente una adaptación superficial. El sincretismo, en este caso, puede haber facilitado la transición del paganismo al cristianismo, pero también pudo haber diluido la esencia del mensaje evangélico que requiere una conversión plena y sin compromisos. Entonces, ¿es el sincretismo una adaptación necesaria o una contaminación de la fe? Desde el punto de vista del Evangelio, la conversión es un acto radical y total. La historia del cristianismo está llena de ejemplos en donde la mezcla cultural ha enriquecido, pero también ha generado confusión. Hoy te invito a reflexionar. ¿Crees que el sincretismo ha permitido una adaptación positiva o ha impedido que el mensaje del Evangelio se viva de manera plena y verdadera? Déjanos tu opinión en los comentarios y conversemos juntos sobre este fascinante tema.